Bienvenidos a este video informativo sobre el milagro japonés y el país de Ruanda. Somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la materia Análisis Económico de América Latina. A continuación, mi compañero Michael Macías, que va a hablar sobre el milagro japonés. Muchas gracias, Roxana. Luego de 1945, la Constitución proporcionó un sistema parlamentario de gobiernos y garantías de ciertos derechos fundamentales que hasta el presente momento no contaba Japón. En este marco, el emperador de Japón, que vendría a ser el símbolo del Estado y la unidad de la nación, queda relegado por una constitución que fue redactada por un equipo de alrededor de unos 20 estadounidenses durante la ocupación aliada que siguió a la Segunda Guerra Mundial en una misión que se mantuvo en secreto hasta alrededor de los años 70. Los derechos fundamentales garantizados por esta constitución al pueblo de Japón son el fruto de la antigua lucha del hombre por la libertad. Han sobrevivido a numerosas pruebas severas a través del tiempo y se confían a esta y a las futuras generaciones para que las custodien y se mantengan siempre activas. La Constitución establece un sistema parlamentario de gobierno, en donde el emperador lleva a cabo la mayor parte de las funciones de un jefe de Estado, pero su papel es meramente ceremonial. Y a diferencia de las formas de las monarquías constitucionales, en otras naciones, él no posee poderes discrecionales. Muchos de los puntos en las constituciones fueron copiados de las de Estados Unidos, siendo los siguientes los más destacados: la libertad, la igualdad, la prohibición de la nobleza, las elecciones democráticas, las prohibiciones de la esclavitud, libertad de culto, libertad de asociación, reunión, expresión y secreto de comunicaciones, los derechos laborales, el derecho a la propiedad, derecho a un debido proceso, protección contra la detención ilegal, derecho a un juicio justo y la protección contra la autoincriminación, además de establecer otras garantías, como el derecho a demandar al gobierno, el derecho a demandar al Estado, libertad de pensamiento y conciencia, libertad de culto, libertad académica, prohibición del matrimonio forzado, derecho a la educación, derechos a accesos a las cortes, protección contra las entradas, registros e incautaciones, y la prohibición de la tortura y castigos crueles. Ahora sigue mi compañero Jorge Sanabria. Bueno, siguiendo con el tema, Japón pasó por una gran crisis después de la Segunda Guerra Mundial, ya que no contaba con recursos naturales. Pero entonces, ¿cómo fue que tuvo este despegue económico? Fue justo en la década de los 50, 60 y 70 que fueron los años del Gran Milagro, en pocas palabras, los años dorados de Japón. Durante la década de los 60 se hizo una importante reforma a los sindicatos que abandonaron la idea de la lucha de clases, sustituyéndola por la cooperación de clases. En 1970 tuvo lugar la Exposición Mundial que demostró la jerarquía de Japón ante el mundo, y en 1971 Japón era ya el tercer país con más exportaciones y el quinto en exportaciones. Hubo un tiempo que fue capitaneado por el Partido Liberal Demócrata, es decir, una formación política que gobernó el país durante casi 40 años sin interrupciones. Hace no mucho se dio a conocer que la CIA se gastó una cantidad sumamente elevada de dinero en las campañas políticas de este partido. Una formación que para señas vendría a ser el partido del actual primer ministro Shinzo Abe. Y hoy en día vemos que este partido puso en marcha un sistema bastante peculiar, ya que por un lado impulsó políticas como favorecer el ahorro, mantener la inflación bajo control, frenar el crecimiento del sector público, mantener el impuesto bajo, evitar la incrementación de la deuda. También tengamos en cuenta que como no había ejército, ese ingreso ayudaba a la economía del país. Como se mencionaba, como Japón fue uno de los países más afectados, no contaba ya después de la guerra con un pago para al ejército mismo entonces. Pero estos, digamos que solamente fueron algunos de los factores. También hay puntos que destacar, como a diferencia de lo ocurrido en otros países que lograron un gran despegue económico.
Lo cierto es que el gobierno de Japón fue bastante intervencionista. Un claro ejemplo, se dedicaron a promocionar determinadas industrias que ellos mismos elegían y a las cuales ayudaban a crecer desde el propio gobierno. También impulsaron una nueva caracterización de las empresas nacionales. Esto era con el fin de evitar lo que ellos consideraban una competencia excesiva. Recordemos que a inicio de los años 60, el primer ministro Hayato Ikeda anunció un plan, el cual consistía en duplicar en apenas 10 años el tamaño de la economía de Japón. Esto fue con el fin de llegar a cumplir con la meta. El país tenía que mantener durante todo un tiempo un crecimiento promedio del 7,2% anual. Los analistas internacionales consideraron esto algo imposible de cumplir, pero nadie se esperaba que después de 10 años Japón había superado con creces el objetivo. El país había multiplicado el tamaño de su economía por 2,8% gracias a que logró un crecimiento anual del 9,3%. Entonces, para 1973, el tamaño de la economía japonesa se había multiplicado por encima del 5 desde 1953, es decir, en apenas 20 años. Por otra parte, el PIB per cápita se multiplicó por 4 y fue así como Japón se convirtió en el mayor tenedor de activos del mundo y también el mayor proveedor de ayuda humanitaria. Incluso, en un breve tiempo, logró superar la capitalización a la mismísima bolsa de Nueva York, Wall Street. Entonces podemos decir que el ahorro, el trabajo y la formación tuvieron tanto impacto que lograron el despeje de Japón. A continuación, mi compañera Lila va a continuar con otro tema que es sobre Ruanda. Muchas gracias. Voy a hablar acerca de Ruanda y de cómo su modelo de crecimiento económico ha logrado mejorar la calidad de vida de la población, pese a que está marcado por la historia. La República de Ruanda es un país de África Oriental, sin salida al mar, marcado por la historia hacia el año de 1994. Fue conocido mundialmente por el genocidio ocurrido en sus tierras, pues 1 de cada 5 ruandeses fue asesinado por parte del gobierno. Hacia la década de los 80 y 90, fue considerado uno de los países más pobres de África, marcado por hambruna, muerte y rodeado de pobreza. Los datos básicos de Ruanda. Actualmente posee una población de 12.301.939 habitantes. Se encuentra en la posición 76 de la tabla de población, compuesta por 196 países, y tiene una alta densidad poblacional, con 467 habitantes por kilómetro cuadrado. La moneda que utilizan los ruandeses es el franco ruandés. La religión actualmente son mayoritariamente cristianos. Su presidente se llama Paul Kagame. Las organizaciones políticas estuvieron prohibidas hasta el 2003. Actualmente se cree que el país de Ruanda no tiene una democracia significativa. Su actividad económica está radicada en su mayoría hacia el sector de la agricultura. De genocidio y pobreza a crecimiento económico ejemplar. Actualmente, pese a lo pasado con la historia de Ruanda y su crecimiento económico, hoy por hoy es considerado uno de los países con una alta tasa de crecimiento de África. Actualmente, su economía es la número 149 por volúmenes del PIB, según datos del Banco Mundial. Su PIB bordea cerca de 9.509 millones de dólares. Su deuda pública en 2018 fue de 3.865 millones de dólares, con una deuda de 40.66% en torno a su PIB. Su deuda per cápita es
de $314 por habitante. Igualdad de oportunidades. Las mujeres tienen actualmente más posibilidades de desarrollo gracias a la igualdad, que antes no la tenían. La educación es una de las bases más importantes para el desarrollo del país africano. El ruandés es el parlamento más equilibrado en la actualidad, pues se compone por el 50% de mujeres y 50% de varones. Actividad y desarrollo en la infraestructura. El 90% de la población trabaja en la agricultura, además de una pequeña producción minera y procesamientos de productos agrícolas. Es por ello que se ha dedicado el actual presidente a invertir en infraestructura. El turismo es actualmente la principal fuente de renta del país. El café y el té como principal fuente de productos para exportación, además de estaños y pequeñas cantidades de berilio. La inversión extranjera está altamente relacionada con la inversión en infraestructura, con el famoso proyecto Visión Ruanda 2020. En otros datos macroeconómicos básicos tenemos, por ejemplo, que la renta per cápita de este país actualmente bordea los $772 americanos. El gasto público en Ruanda hacia el 2018, según el Banco Mundial, creció en $218 millones, un 4.64%, hasta un total de $2.540 millones. Una cifra que supone un gasto público del 26.73% del PIB. La economía de Ruanda ha progresado en una medida de 7.1% anual en el último lustro, según datos del mismo Banco Mundial. A continuación, doy paso a mi compañera Roxana, que les detallará un poco más acerca de la educación, la calidad de vida de la población, para terminar finalmente con un pequeño análisis acerca de las comparaciones de dos de los países que elegimos. Gracias, Muchas Lila. gracias. Gracias, Lila. En la educación, en este país, el gobierno Ruanda ofrece educación gratuita en las escuelas durante 9 años. Estos son 6 de primaria y 3 de secundaria. El presidente Paul Kagame anunció durante su campaña de reelección de 2010 que pretendía ampliar la educación gratuita para también cubrir los últimos 3 años de secundaria. En esta parte, los niños tienen mucha pobreza y eso hace que ellos no puedan asistir a las escuelas. También hay un déficit, hay una tasa de analfabetismo en las escuelas secundarias. Hay muchas escuelas privadas en el país, siendo estas administradas por la iglesia. Desde 1994 hasta el 2009, la educación secundaria ofrecía inglés, inglés y francés, ambos. Pero debido a un aumento de lazos con la comunidad africana oriental y la CONMEBOL, ahora solo se utiliza el inglés. Como mencionaba, hay una tasa de alfabetización del país para mayores de 15 años. Era del 71% en 2009, siendo en 1991 del 58% y en 1978 del 38%. Ahora vemos la parte de la salud. En esta parte, la calidad de la salud en Ruanda es muy baja. 1 de cada 5 niños muere antes de cumplir 5 años, principalmente esto es debido a la malaria. Hay una gran escasez de médicos profesionales cualificados, además algunos médicos son escasos o no están disponibles. El 87% de la población tiene acceso a los servicios de salud, pero solo hay 2 médicos y paramédicos por cada 100,000 personas. Otro grave problema de salud que enfrenta Ruanda es el VIH-Sida. La epidemia del VIH-Sida en países se ha mantenido con una prevalencia alrededor del 3% en los últimos 7 años.
Ahora vamos a ver un tema muy polémico, pero muy famoso acerca de Ruanda. Este tema es el genocidio. El genocidio fue un intento de exterminio de la población Tutsi por parte del gobierno Hutu, que es de Ruanda, el 7 de abril y el 15 de julio de 1994, en el que se asesinó aproximadamente el 70% de los Tutsi. Se calcula que entre 500.000 y 1.000.000 de personas fueron asesinadas. La violencia sexual fue generalizada. Se cree que fueron violadas entre 250.000 a 500 mujeres de genocidio. Y los asesinatos masivos empezaron el atentado el 6 de abril de 1994. A los primeros que mataron fue al presidente ruandés y en ese tiempo que era Juvenal, y al presidente burundés que era Siepren. Entonces ellos murieron derribados en un avión que fue con un misil desde tierra. Ahora, en esta parte de este gráfico podemos ver que justo en este año, que es el año del genocidio, hay un descenso en la primera mitad de los años 90. Esto es provocado por el tema económico del país, que sufrió muy gravemente, y justo fue en ese año del genocidio. Entonces se ve cómo la curva toma una descendencia muy drástica justo en estos años. Esto es la evolución demográfica de Ruanda. Ahora, para poder conectar el milagro japonés, ese país japonés, con Ruanda, es que en la parte de la educación, que es uno de los factores más importantes de cada país, es que hay una iniciativa japonesa única en Ruanda. La colaboración japonesa en tumbas se inició en los años 90. Esto es tras el genocidio que pasó. La Agencia de Cooperación Internacional de Japón lanzó varios proyectos en los sectores claves, que bueno, obviamente es en la tecnología, la información, electrónica, tecnologías y energías renovables. Entre el 2007 y el 2018, los técnicos japoneses trabajaron regularmente en Ruanda. En ese periodo, más de 2.000 jóvenes obtuvieron su diploma. El intercambio fue particularmente fructífero, ya que los japoneses compartieron no solo su saber técnico, sino también su espíritu y pedagogía. No podemos específicamente comparar el monstruo que es Japón contra Ruanda, porque Ruanda es mucho más pequeño y además, como ya lo dijo Lila, no tiene salida al mar, entonces tiene otro tipo de factores. Pero hay una iniciativa japonesa que nos parece muy, muy buena en el tema de la educación. Ahora, a Ruanda y a Suiza podríamos decir que se la conecta demasiado y todo el mundo dice que Ruanda es igual a Suiza, pero en realidad no se parecen nada. Al gobierno le gusta decir que sí, al gobierno de Ruanda le gusta decir que sí, es muy parecido a Suiza, por sus 1.000 colinas y mucho verde, carreteras rediseñadas, pasos cebras en cada pueblo, y todo el tema de geográfico se parece, pero no es definitivamente igual a Suiza. Suiza, vista desde Ruanda, es una metáfora y una aspiración abstracta, incomprensible para el grueso de la población, pero uno de los países más pobres del mundo se mira en el espejo de uno de los más ricos, indica que tal vez Occidente no lo tenga todo perdido en África. Entonces, eso nos lleva mucho a pensar de que todos los países deberíamos proyectarnos hasta esa magnitud, deberíamos proyectarnos y ver mucho más allá y tratar de compararnos con países mucho más ricos. Y con eso podemos concluir esta valiosa información de estos dos países. Muchas gracias.